Bueno, mis amados hermanos, vamos a comenzar a reflexionar en el capítulo 1, versículo 13. Hasta ahora hemos venido predicando, hermanos, acerca de la salvación, acerca de en qué consiste aquella salvación tan grande que el Señor lo tiene reservada en los cielos, y asimismo también tiene reservando, cuidando nuestras vidas espirituales para merecer esa salvación tan grande que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, las tres predicaciones anteriores a esta han enfocado mucho en la salvación, en el Evangelio de la salvación. Ahora vamos a mirar cuál es nuestra responsabilidad delante de esa salvación. Dios ha puesto algo en nuestras manos preciosas. Dios ha puesto algo maravilloso en nuestra vida. ¿Cómo la debemos tener? ¿Cómo la debemos poseer? ¿Cómo la debemos cuidar? ¿Cómo la debemos mantener en el tiempo? Entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar a este estudio. Realmente para mí ha sido muy estimulante, muy bueno, hermanos, estar reflexionando en estos pasajes. Y a la vez también, hermano, muy motivado por el Señor para poder transmitir lo que en esta mañana quiero decirles. Primera de Pedro dice, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Empieza diciendo: por tanto, ceñid vuestros lomos. Hermanos, esta porción de la Escritura, de ceñir nuestros lomos, quiere también decir que presten sumamente su atención para actuar. También quiere decir que nada estorbe vuestra mente cuando pongan a actuar. También quiere decir que la mente debe estar libre de todo estorbo para servir al Señor. Prestar nuestros lomos, o sea, prestar nuestros sentidos de tal manera que esté listo para poder entender y captar las cosas del Señor. Recuerda, hermano, cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, cuando comenzamos a vivir nuestra vida cristiana, nuestra mente estaba confusa y estaba perturbada de muchas cosas del mundo, y estamos adquiriendo palabra de Dios, estamos adquiriendo nuevos comportamientos, nueva vida, nueva manera de ser, pero nuestra mente no puede entender toda esa nueva vida. Y a veces, ¿qué cosa hacemos? Que comenzamos a combinar un poquito de la vida antigua y un poquito de las cosas del Señor. Dios quiere obrar, pero nuestra carne y nuestros pensamientos y el entorno donde nos vemos obstaculiza al avance de las cosas del Señor. Esto es claramente visible en la vida de aquellos creyentes que están empezando a vivir una vida cristiana, que están comenzando a entender el Evangelio. Entonces, hermanos, también necesitamos entender claramente que nosotros tenemos que aprender a liberarnos de nuestra mente, de nuestros pensamientos que nos obstaculizan el andar en el Señor. En el transcurso de la vida cristiana, ya ha pasado muchos años en algunos, hermanos, necesitamos tener este doble ejercicio espiritual de saber separar las cosas del Señor y comenzar a crecer en las cosas del Señor. Y nada debe perturbar al conocimiento del Señor. Vamos a mirar un poco acerca de en las Escrituras otros versículos que apoyan a este pensamiento de ceñir nuestros lomos, de separar nuestro entendimiento, nuestra mente para actuar y servir al Señor. Vamos a mirar en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14. Efesios, capítulo 6, versículo 14, dice de esta manera: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia. Dice la Biblia: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vuelvo a decir, hermanos, es estar dispuestos a entender, dispuestos a aprender. Pero, hermanos, qué triste es, hermanos, cuando muchos cristianos o cuando las personas que empiezan a vivir su vida cristiana no aprenden el verdadero evangelio. Es triste, hermanos, que cuando muchas personas entran a los pies del Señor, Dios está llamando, y muchas veces los pastores, los predicadores, los maestros, muchas veces no dan a conocer
aquel verdadero evangelio que debe instruir y que debe educar, que debe transformar su vida y comenzar a aprender a vivir en santidad y en temor delante del Señor. Hay muchos cristianos en nuestro medio, hermanos, donde pues no entienden qué es vivir en santidad y temor delante del Señor. Ni mucho menos pueden entender quizás qué es la regeneración, qué es la transformación de vida, qué es la santificación, qué es, hermano, la justificación y la redención, y muchos frutos que produce la salvación en la vida del ser humano. Porque todavía no aprenden a separar su pensamiento de las cosas materiales. Vamos a mirar otro texto en el libro de San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12, versículos 35, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿No? Es un trabajo espiritual, hermanos, que tenemos que hacer, de estar siempre preparados. ¿No? Vuestras lámparas encendidas, estén siempre listas vuestras lámparas. Está en el contexto de la parábola, hermanos, del siervo vigilante, de un hombre que está atento, está presto a las cosas que le suceden. Cuando muchas veces los cristianos, hermanos, no están nada preparados para su vida espiritual. Dice la Biblia, hallará fe cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Eso nos muestra que muchos cristianos no están preparados para su vida, para cuando venga el Señor, cuando se manifieste. También la Biblia dice que tenemos que estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice que los administradores sean hallados fieles. Hermanos, ¿estaremos preparados cuando el Señor venga? Ceñid vuestro lomo, o ceñir los lomos de vuestra mente, es un trabajo intelectual. Es ceñir los lomos. Era una cosa necesaria para poder andar y realizar cualquier trabajo espiritual. Y esta forma, hermanos, lo habían sacado del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, miren lo que dice, hermanos. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Miren lo que dice la Escritura acerca de estar ceñidos nuestros lomos. Éxodo capítulo 12, versículo 11, dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer. Disculpe, estoy leyendo Génesis, debe ser Éxodo. Un pequeño lapsus. Éxodo 12, 11. Dice: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿Qué estaba sucediendo? Estaban en la Pascua y el pueblo de Israel está saliendo de su cautiverio de 430 años de vivir en Egipto. Estaban saliendo, ya siendo liberados por el Señor, y en medio camino estaban comiendo de la Pascua, estaban festejando la Pascua, y les dijo: coman con atención, tengan mucho cuidado de las cosas que están haciendo. Esto mismo, hermanos, nos hace pensar cuando se toma la Santa Cena indignamente. No toméis la Santa Cena indignamente, sin reflexionar, sin pensar, sin meditar en lo que están haciendo. Tenemos, hermanos, tenemos que tener la mente dispuesta para poder aprender al Señor y reflexionar y meditar en las cosas del Señor. Entonces, tener nuestros lomos, hermanos, preparados, nuestros pensamientos preparados para el servicio del Señor, tiene que ver con una reflexión espiritual. Tiene que ver con un sentido de pensar en las cosas que estamos haciendo. Y dice la Biblia, en esto de que nosotros tenemos que estar preparados. En el mismo libro de Segunda de Pedro, hay una exhortación acerca de estar preparados. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: amados hermanos, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación de vuestro
limpio entendimiento. El apóstol Pedro no era la primera vez que estaba hablando del tema, es la segunda vez que está hablando de que tienen que tener un limpio corazón para entender las cosas del Señor. Dice, ¿no? Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que estar preparados y entender y comprender cómo es la obra del Señor, cómo es su palabra, cómo debe ser nuestro comportamiento, especialmente nuestro comportamiento, porque más adelante del mismo texto de reflexión que estamos teniendo, está hablando de la santificación, cómo es nuestra conducta como creyentes. Muchos creyentes, o que dicen ser creyentes, conocieron al Señor o aceptaron al Señor y después nunca más vivieron en vidas santas. Se alejaron del Señor y dicen ser creyentes. Viven en pecado, viven en fornicación, en impurezas, en engaños, en mentiras y muchos otros pecados más, y dicen ser creyentes. No estamos prestando, entonces estaríamos ignorando lo que dice en 2 Pedro 3:1, que no estamos prestando con atención a la palabra que se ha venido enseñando, a la palabra que se vino dando. También vamos a mirar un poco de Romanos 3:11. Miren lo que dice Romanos 3:11. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Dice la palabra, y esto, conociendo el tiempo en que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren lo que dice la Escritura, hermano, que tenemos que estar despiertos, porque aquella salvación que se nos ofreció, ¿no?, desde el Antiguo Testamento y que se dio cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿no? Algunos creyentes dicen, ¿cuándo vendrá el Señor? La vida cristiana va a seguir así, así va a morir. ¿Cuándo será que la redención del Señor? ¿Cuándo se manifestará el Señor? Y algunos están viviendo en una vida de paganismo, en una vida de pecado, en una vida de mucha idolatría, en una vida de manos de inmundicias y de lascivias, siendo creyentes, diciendo, ¿cuándo vendrá el Señor? Todavía tenemos mucho tiempo para predicar, todavía tenemos mucho tiempo para santificarnos. ¿Cuándo vendrá el Señor? Pero dice Romanos, y en esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarse del sueño, ¿no? Es como una vida adormecida del pecado, adormecida de la vida, ¿no?, pagana, de los placeres. Están adormecidos y dicen ser creyentes. Estamos viendo una vida de conformismo. Más adelante vamos a hablar del conformismo, ¿no? Y así vivimos y creemos que somos cristianos, pero dice la Biblia que nos levantemos de ese sueño y comencemos a creer en la palabra de Dios, comencemos a obedecerla, comencemos a vivir en santidad y comencemos a adorar a Dios y a obedecerle a Dios. Dejemos de estar durmiendo en nuestro letargo como cristianos. Es hora de predicar, es hora de evangelizar, es hora de vivir en santidad, es hora, hermanos, de dar testimonio de las Escrituras y de la palabra y de la obra del Señor. No podemos estar sin entendimiento, siendo torpes en entender. Aún creyentes son torpes en entender, no pueden entender las Escrituras, y cuando se les dice lo que tienen que hacer, nos tildan de ser santurrones, nos tildan de ser personas que quieren cumplir las cosas de Dios, que quieren obedecer a Dios, que se cree más humilde que todos, que se cree más santo. Pues si cree más santo, que lo haga todo y nosotros sigamos viendo lo que nos viene en gana. Hermanos, tenemos que pensar. La obra del Señor es una obra de pensar, de reflexionar, de estar atentos, de estar preparados, de estar ceñidos nuestros lomos de nuestro entendimiento. Entonces, necesitamos, hermanos, comenzar a mirar la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Por qué tenemos que estar ceñidos nuestros lomos? Vamos a mirar en el libro de Primera de Pedro, en el versículo 15. En el mismo libro que vamos a reflexionar, dice, versículo 15, 1:15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El ejemplo del Señor. ¿Se da cuenta? El primer ejemplo de vivir en santidad y vivir
vivir prestos, con nuestra mente claras, limpias, puras, es nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el primer ejemplo, nuestro primer ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. En el segundo ejemplo, segunda de Pedro 2, 1 y 2. Este es un ejemplo malo. ¿Por qué debemos estar prestos a entender la palabra? Capítulo 2 de segunda de Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre los pueblos, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún llegarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. ¿Qué dice la Biblia? Que si nosotros no prestamos atención, no ceñimos nuestros lomos de nuestro entendimiento, ¿qué va a pasar? Fácilmente vamos a ser conducidos por el pecado. Fácilmente vamos a ser engañados porque hay muchos falsos predicadores, muchas falsas iglesias, muchos falsos pastores que predican la Biblia para engañar, para simplemente para llevarse y robar la gloria al Señor, para simplemente, hermanos, llenar sus alhajas de oro y de plata y tener riqueza, hermanos, para eso. Y muchas veces para dominar y cautivar la conciencia de muchos hombres y mujeres de la congregación. Hay falsos maestros y por la cual nosotros tenemos que estar despiertos, atentos, ceñidos nuestros lomos de nuestro entendimiento. Ya dejemos de estar durmiendo y solamente ser oidores y no ver las Escrituras y hacer lo que dice las Escrituras. Dejemos de estar durmiendo en nuestro letargo sueño, hermanos, y no estar despiertos, atentos a las falsas doctrinas que vienen, hermanos, y que vienen como lobos rapaces, entran a las iglesias y cautivan a las mujercillas y a los hombres, llevarlos al pecado, hermanos. Y muchos de ellos dicen, no, está bien, qué chévere, qué bonito habla, qué bonito piensa, mira, ese hombre es elegante, mira, ese hombre tiene porte, tiene tamaño, tiene hermosura, mira cómo es este hombre, llevado simplemente por la vista y nunca miran el corazón. Hermanos, necesitamos despertarnos, estar atentos, porque hermanos, hay hombres que entran a las iglesias y comienzan a cautivar, y muchos, dice la Biblia, seguirán, por causa de las cuales el camino de la verdad es blasfemado. Cuando hay creyentes que se dejan llevar por el pecado, lógicamente que otros dirán, yo no quiero ser creyente porque mira ese creyente, mira ese jovencito, mira esa señorita, cómo se enamoran, cómo viven, cómo han fornicado, cómo ese hombre le pega y predica en la iglesia, es pastor, pero mira cómo maltrata a su mujer, cómo maltrata a sus hijos, cómo abusa de otras personas, cómo se ensoberbece, cómo se enseñorea de la iglesia. Hermanos, el testimonio de muchos hombres malos se nota, se ve. Y tengamos mucho cuidado. Por tal razón, hermanos, tenemos que estar despiertos y mirar, hermanos, la obra del Señor con mucho entendimiento, con mucha capacidad, mirar la gloria del Señor con mucha humildad y tener temor y no ensoberbecerse y no ser más que otros, porque dice la Biblia que ninguno debe tener más alta estima que el otro, sino que se considere como similar. Necesitamos, hermanos, mirar la obra de Dios con mucha humildad. También la Escritura dice, continuando, dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, sed equilibrados, porque la palabra sobrio es antónimo ¿de qué? Sobrio es sano, equilibrado. Lo antónimo es borracho, dirigido por otro objeto. Sabemos que la palabra sobrio es abstenerse del vino, es lo opuesto de estar ebrio. Una persona ebria es una persona descontrolada. El alcohol en su cuerpo lo hace actuar en una forma desequilibrada. Una persona sobria es una persona controlada, equilibrada en toda su forma de comportarse. Hermanos, qué triste que antes nosotros éramos hombres dirigidos ¿por quién? Dice la Biblia, en Romanos 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué? Lógicamente alguien podría responder, pero ¿por qué somos hijos del diablo?
porque hacéis sus obras. Él es mentiroso desde el principio, ¿no? Y Él es padre de mentira. Entonces nosotros éramos dirigidos, nosotros éramos guiados bajo la maldad, bajo el pecado, guiados bajo Satanás. Éramos unos títeres de Satanás. Qué tristeza que mucha gente todavía, aún en las iglesias, siguen siendo dirigidas y guiadas por Satanás. Aún esos pastores y predicadores como yo. Hermanos, necesitamos reflexionar. Por eso la Biblia dice, despiertos, atentos, ciñan vuestros lomos de vuestro entendimiento, porque hay gente que actúa controlada por otros espíritus. No son controlados por el Espíritu Santo, no son sobrios, no están atentos, no están equilibrados ni mentalmente ni espiritualmente. Por eso están despiertos. Entonces vamos a mirar en el libro de Primera de Pedro cosas de cómo nosotros, Efesios, disculpen, cómo nosotros éramos controlados. Efesios 2.1. Dice la Biblia, 2.1 de Efesios, dice, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice la Biblia, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eras dirigido así. Éramos. Y qué triste, hermano, que mucha gente todavía sigue siendo gobernado por Satanás. Que mucha gente sigue dirigido sus vidas por Satanás. Y que mucha pena da, hermanos, que muchos pastores están siendo dirigidos hoy por eso. Muchas congregaciones están siendo dirigidas por Satanás. Pero para eso nos dice que tenemos que estar despiertos, atentos. Primera de Pedro 4.3. Primera de Pedro 4.3 dice la Biblia: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Baste ya. ¿Cuándo vas a decir así, hermano? ¿Cuándo usted va a decir basta, hasta aquí nomás? No voy más a esa iglesia, no voy más a vivir en esta vida pagana, en esta vida idólatra, en esta vida de pecado. Basta. Basta ya, porque me estoy engañándome a mí mismo, estoy engañando a mucha gente. Basta ya. ¿Cuándo? Imagínense, Pedro no está hablando, hermanos, a incrédulos, está hablando a creyentes. Porque está hablando a los judíos cristianos dispersos en toda Asia, Ponto, Galacia y Capadocia, dice la Biblia en el primer capítulo, versículo 1. Está hablando a la iglesia. Eso quiere decir que en la iglesia, hermano, todavía hay hombres que están viviendo en pecado, agradando a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones, en abominaciones, en abominables idolatrías. Abominables idolatrías. ¿Cuándo van a decir basta? ¿Cuándo esos pastores y esos predicadores dirán basta de estar engañando a la congregación? Como decía en la mañana, conocí al cura Raponi, al cura dominico. Es un cura dominico que hace años lo conocí aquí en el Cusco, y él reconocía que la idolatría estaba mal. Él reconocía que el tipo de culto, tipo de adoración estaba totalmente mal, pero él nunca decía basta. Él decía, estamos en un sistema. El sistema es más grande que mi voluntad, que mi fuerza. No creo que los cristianos todavía estén en un sistema de pecado. Quizás en un sistema denominacional, en un sistema de vida llena de pecado. Hermanos, ¿cuándo vamos a decir basta? ¿Cuándo? Es como hacía la invitación nuestro Dios cuando Isaías estaba en la presencia de Dios. ¿Quién irá? ¿Quién llevará el evangelio? ¿Quién les irá a predicar? Nadie contestaba. Y solo Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién va a decir? ¿Hasta cuándo vamos a decir? Vamos a seguir viviendo en pecado, desobedeciendo a Dios, ignorando sus mandatos, ignorando sus ordenanzas, ignorando sus leyes. ¿Hasta cuándo? ¿Quién va a decir basta? ¿Quién va a poner su mano en el arado para no voltear nunca más atrás? Hermanos, necesitamos reflexionar.
necesitamos pensar. Ahora, en el nuevo nacimiento, Dios nos brinda una nueva naturaleza. Primera de Pedro, la naturaleza divina que el Señor nos ha dado. Capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esa es nuestra nueva naturaleza. Esa es nuestra nueva vida. Esa es la vida que hemos de vivir desde el momento que el Señor nos ha salvado. Comenzar a vivir bajo la presciencia de Dios. Elegidos bajo la presciencia de Dios, elegidos para santificación, elegidos para vivir en el Espíritu, elegidos para vivir en obediencia, elegidos para ser rociados y limpiados por la sangre de Cristo. Hermanos, para eso hemos sido elegidos, no para vivir en pecado, no para vivir todavía como borrachos en esta vida. Necesitamos, hermanos, mirar las Escrituras y comenzar a cambiar. Vamos a mirar en el mismo libro de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice la Escritura: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes, al cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No, disculpe, el 3, versículos 9, 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendecidos, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Imagínense, hermano, esa es la nueva naturaleza de vida que tenemos que vivir. Una vida de compasión, una vida de amándonos como creyentes, como hermanos, fraternalmente viviendo, siendo misericordiosos, siendo amigables, no viviendo mal, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredemos la bendición. Imagínense, hermano, ese es el estilo de vida que tenemos que vivir ahora. Una vida a la que antes vivíamos, una vida diferente a la que antes estábamos acostumbrados. Vamos a mirar también el capítulo 4, versículo 1 al 3. De Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, vosotros también, amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivir conforme el tiempo que nos resta, no vivir conforme al pecado, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Hasta cuándo? Ya es tiempo de que nosotros despertemos. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe de los mismos, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo él. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad y temor delante de Dios. Y dice la Biblia que este tiempo que tenemos que vivir, hermanos, ceñir nuestros entendimientos, despiertos y sobrios. Continuando el texto de reflexión, dice: esperad por completos en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Dice: esperar por completo en la gracia. Estar espiritualmente esperanzados. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos esperar por completo. Hay cristianos que ya tienen buenos añitos en la vida cristiana. Tienen como 20, 30, 40 años. Muchos de ellos ya abandonaron el Evangelio. Muchos de ellos.
por diferentes razones, bajo diferentes circunstancias. Muchos de ellos abandonaron la palabra de Dios. Algunos todavía se mantienen porque entienden que la salvación tienen que cuidarla por completo, no a medias, no dejar el Evangelio y abandonar por cualquier circunstancia. La Biblia nos dice que esta esperanza que nos menciona en el capítulo 1, versículo 3, tenemos que guardarlo por completo hasta que venga el Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Él se manifieste. Y dice la Biblia que estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que vivir una vida aferrados constantemente, una vida perseverante. No podemos abandonar el Evangelio, ni por cuantos años tengamos de vida cristiana, ni por cualquier circunstancia en la cual estamos viviendo. Dice las Escrituras, esperar por completo en la gracia de Dios. Primeramente, antes de conocer a Cristo, vivíamos sin esperanza. Eso dice la Biblia en el capítulo de Efesios, capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes, hermanos. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Qué triste que hay personas que viven en esa condición. Vivamos solo para los placeres de este mundo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. No para vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No, hermanos, no podemos vivir en esa condición de pecado. Pero dice la Biblia, antes vivíamos así. Pero gracias a Dios que ahora tenemos esperanza. Y dice que esta esperanza tenemos que vivirla en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es la salvación y la herencia que el Señor nos ha dado. Es el regalo, es el paquete de la salvación y el paquete de su herencia. ¿Se dan cuenta? Es un paquete, hermano. Muchas veces nos han dicho, ¿qué es gracia? Es un regalo inmerecido. No te lo mereces, pero Dios te lo da. No, hermano, es la salvación que Dios te ha dado. Es la obra maravillosa, la obra redentora que el Señor ha hecho por nosotros. Y en esa salvación tenemos que tener esperanza. Tenemos que vivir con esperanza en la gloria de Dios, en la salvación. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a tener esperanza en Cristo Jesús, vamos a comenzar, hermanos, a tener fe en el Señor, y esta esperanza y esta gracia va a traer, hermanos, para nosotros confianza y seguridad. Entonces, en ese momento cuando el Señor se manifieste, no habrá más preguntas, entenderemos todas las cosas. Cuando estaremos en la presencia de Dios, no habrá más preguntas. ¿Por qué? Porque tú vas a entender todo. Ahora quizás tienes muchas preguntas que te haces, muchas interrogantes. ¿Por qué el hermano vive así? Pero si es creyente, pero si así debemos hacer, ¿por qué no hace fulano? ¿Por cómo es esto? ¿Cómo es de la Trinidad? ¿Cómo es que Dios está en los cielos y a la vez está aquí? ¿Cómo es el conocimiento de Dios? ¿Cómo Dios nos ha salvado? Hay muchas interrogantes que todavía faltan responder, pero cuando estemos en la presencia de Dios, entenderemos todas las cosas que ahora son difíciles de entender. También, hermanos, en la presencia de Dios no habrá más debilidades físicas. Tendremos cuerpos glorificados, cuerpos transformados, cuerpos sin enfermedad ni dolencia. Aquí en la tierra sufrimos de todo. Aquí en la tierra pasamos un montón de vicisitudes y de pruebas y de tribulaciones. Pero en la presencia de Dios no habrá nada de eso. No habrá más pecado, porque viviremos en una perfecta santidad.
Aquí todavía, humanamente, somos pecadores, porque arrastramos una naturaleza pecaminosa. Pero eso no es, hermano, para justificarnos y continuar andando en pecado. El Señor nos dice, huid del pecado. El Señor nos dice que tenemos que vivir en santidad, apartados del pecado. Pero en la presencia del Señor viviremos, hermanos, en perfecta santidad, en perfecta obediencia a nuestro Padre Celestial. Aquí todavía en la tierra vivimos sujetos a pecados. Tenemos que pensar en estas cosas. Pero observamos cómo Pedro nos exhorta a esperar por completo en la gracia de Dios. No es un asunto de esperar solo por mitad de tiempo. No solamente por cumplimiento de algo. Ya me he sanado, ahora sí, abandono. Ya tengo lo que el Señor me ha dado, me abandono la fe. Ya he cumplido una labor, un tiempo, ahora me toca descansar. Hay pastores que se van a descansar, se van de vacaciones, pastores jubilados. Pero la Biblia nos habla de que el ministerio, el llamado del Señor es irrevocable. No hay tiempo de vacaciones, no hay tiempo de relajos, no hay tiempo de descanso, no hay tiempo de día libre, porque nosotros aún estando en casa continuamos nuestra obra, la obra del Señor. Hermanos, necesitamos nosotros pensar que Dios no nos ha llamado a estar solamente un tiempo. Dice la Biblia que tenemos que esperar en la gracia del Señor. No es un asunto de solo poner mitad de nuestra esperanza en el Señor. No, ya yo confío en el Señor, pero yo tengo que obrar. Yo sí realmente tengo fe en Dios, pero yo tengo que trabajar. Y utilizan un pensamiento humano. Dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Tengo que orar a Dios y tengo que trabajar a la vez. Ese es un pensamiento falso, hermanos. Sí tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que descansar en el Señor. Aún nuestras labores son la obra del Señor. Aún nuestro trabajo es la obra del Señor. Entonces, necesitamos, hermanos, aceptar esta exhortación del Señor. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Esta es la forma más sabia de vivir, esperando por completo en la gracia de Dios. Para no sentirnos decepcionados en este mundo. Hay gente que está muy decepcionada. Hay muchos cristianos que son decepcionados. Se han decepcionado. Uy, yo pensé que esta iglesia iba a ser así. Yo pensé que si entraba a la iglesia ya todas las cosas iban a cambiar. Yo estaba esperanzado que si yo me iba a la iglesia, que si yo me sometía a Dios, todas las cosas iban a cambiar. Nunca confiaron en el Señor. Su esperanza estuvo puesta en otras cosas. Nunca estaba puesta en la gracia del Señor. Por eso muchos se decepcionaron. Yo pensé que eras hermano. Yo pensé que tú me ibas a ayudar. Yo pensé que tú ibas a darme la mano. Y al último no le dimos la mano, no le dieron nadie la mano. Se fue decepcionado. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en los hombres. No estuvo en la gracia de Dios. No estuvo en la obra de Dios. Por eso, hermano, muchos cristianos dicen ser cristianos, andan por ahí decepcionados, abandonando la fe, blasfemando el nombre del Señor. ¿Hasta qué hora vamos a vivir así? Qué hermoso es gozar de la salvación de Dios, hermanos. Qué hermoso es gozarnos de la salvación. Pero la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con esta responsabilidad de vivir en santidad y temor delante del Señor? ¿Estamos cumpliendo? ¿O estamos quizás, hermanos, esperando por completo en la gracia de Dios? ¿Estamos descansando en el Señor Jesús? ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Necesitamos todavía seguir viviendo una vida de paganismo, de idolatría? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo los creyentes vamos a estar en esa condición? Nuevamente vuelvo a preguntar. Cuando venga el Señor, Jesucristo preguntó eso, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá cristianos que todavía permanezcan en las cosas del Señor? ¿Se mantengan fieles, firmes al Señor? ¿Tenemos nuestros lomos, nuestros pensamientos preparados para la venida del Señor?
En Tesalonicenses dice que si amamos al Señor tenemos que amar la venida de Cristo. Si amamos al Señor tenemos que esperar con ansias que Cristo venga. ¿Estás esperando con ansias que Cristo venga? Si Cristo viniera ahora, ¿estarás preparado? Si Cristo viniera en este momento, tú como creyente, ¿estarás preparado para decir: sí, Señor, gloria a Dios, gracias por llevar a tu presencia, aquí estoy? El Señor te dirá: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. O te dirá: pues, largo de aquí, al infierno. ¿Qué dirá el Señor si viniera ahorita y llevara a todos los cristianos que supuestamente están en las iglesias en este momento escuchando el Evangelio o la palabra? A muchos pastores, a muchos líderes, ¿qué les diría el Señor? Bien, buen siervo y fiel. ¿Estarán preparados para la venida de Cristo? ¿Estarán reflexionando en las cosas del Señor? ¿Estarán sobrios? ¿O en qué condición espiritual estarán? Hermanos, necesitamos meditar, necesitamos reflexionar en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender un poco más acerca de su palabra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios les dé mucha más gracia si es que estamos hablando mal. Y si es el momento de arrepentirnos, y si es el momento de acercarnos al Señor humildemente, ¿por qué no hacerlo, hermanos? ¿Por qué rechazar la palabra? ¿Y por qué todavía dar lugar y placer a nuestro cuerpo pecaminoso, a nuestros deseos carnales, a nuestros pensamientos? ¿Por qué todavía, hermanos? Que el Señor nos ayude realmente a seguir en eso. Vamos a orar.